Hola, soy Melissa y bienvenidos a otra clase de química. Esta vez vamos a estar platicando sobre los gases. Algo bastante curioso con los gases es que yo sé que es uno de los estados de la materia y que eso es lo que nosotros tenemos en el pensamiento cada vez que escuchamos gas. ¿Cuántos estados de la materia conoces? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? Exacto, son cinco. Y de hecho todavía se está estudiando si hay más estados de la materia. Estos estados serían sólido, líquido, gaseoso, obviamente, que es lo que vamos a estar hablando hoy, pero también incluimos al plasma y al condensado de Bose-Einstein. ¿Dónde podemos encontrar el plasma? Uy, imagínate una tormenta eléctrica. Sí, los rayos, exactamente. De hecho, un gas al que se le administra energía genera el plasma. De aquí, este fenómeno de los rayos. Algo muy especial con respecto a los gases es la manera en la que las partículas se comportan cuando se mueven en este estado. Ustedes saben que en el estado sólido las partículas se encuentran muy unidas, muy cerca la una de la otra, casi no tienen espacio para moverse y de hecho vibran. Mientras que en el estado líquido hay un poco más de espacio, sí hay atracción entre las moléculas, hay un poquito más de libertad de movimiento, pero no tanto. Ahora, en el estado gaseoso, las moléculas tienen muchísimo espacio y se mueven a velocidades bastante significativas. Dentro del estudio de los gases vamos a encontrar a grandes científicos de renombre, por medio de los cuales se analizaron los fenómenos que rigen a los mismos. Dos nombres saltan a la ciencia o al paseo de la fama de la ciencia cuando hablamos de gases. El primero sería Robert Boyle, de aquí nace la primera ley que vamos a analizar, quien en 1662 plantea una ley que va a relacionar a la presión y al volumen de los gases. Y la otra persona es Mariette, que fue un físico botánico bastante importante, que acuña estos estudios de los gases, pero en 1676. Algo bastante especial que quiero comentar antes de empezar a hablar de la ley de Boyle es la relación entre la presión y el volumen. Esta ley plantea que mientras mayor es la presión, menor es el volumen, y mientras menor presión hay, mayor es el volumen. Yo tengo esta esponjita acá, yo sé que no es un gas, pero nos va a servir. Funciona de la misma manera esta idea. Recuerden que Boyle lo plantea para un gas. Si esta esponjita ocupa cierto volumen, al aplicarle una presión, yo aumento la presión y el volumen que ocupa la esponjita disminuye. Esta relación entre presión y volumen, mayor presión, menor volumen. ¿Y qué pasa entonces cuando disminuyó la presión? El volumen de la esponjita aumenta, menor presión, mayor volumen. Ahora apliquémoslo a un gas. Boyle planteaba esta relación entre presión-volumen de esa misma manera, pero hay un aspecto que él no tomaba en cuenta o que asumía que era constante, y esa es la temperatura. Antes de pasar a ello, dato curioso, la palabra boil en inglés significa hervir, y de ahí que tengamos esa imagen en la descripción de la presentación. Boyle plantea en 1662 que la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional. Esa palabra inversamente proporcional puede hacernos un poquito complicado el pensamiento, pero en realidad es bastante sencillo. Quiere decir que si uno aumenta, el otro disminuye. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y al revés, si el volumen aumenta, la presión disminuye, tomando en cuenta que la temperatura es constante. Para la ley de Boyle despreciamos la temperatura, quiere decir que no la vamos a tomar en cuenta durante los procesos para analizar a los gases bajo esta ley. Por lo tanto, el planteado o el postulado de Boyle marca presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Como consecuencia, en resumen, lo que acabamos de decir, a mayor presión, menor volumen, y a mayor volumen, menor presión. Esta relación que plantea Boyle la vamos a ver descrita de muchas maneras en otras plataformas virtuales como lo es YouTube. De hecho, hay un video muy bueno que se lo recomiendo, que explica la ley de Boyle bajo estos principios de volúmenes y presiones.
En la imagen que tenemos del lado izquierdo hay un resumen de 4 leyes importantes con respecto a los gases. La primera, la que marcó un antes y un después en este análisis, es la ley de Boyle, que también es conocida como ley de Boyle-Mariette, que dice presión 1, volumen 1, igual a presión 2 por volumen 2. Relaciona solo estos dos aspectos de los gases. Pasamos a la segunda ley, donde ahora ya no tomamos en cuenta la presión, hacemos de cuenta que es constante, y es la ley de Charles, que esta va a relacionar al volumen con la temperatura. Volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido temperatura 2. Eso da pauta a la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac. Esta vez vamos a relacionar a la presión de la ley de Boyle y a la temperatura de la ley de Charles, despreciando al volumen o asumiendo que este es constante. Y la ley de Gay-Lussac dice presión 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 dividido temperatura 2. Y pasamos entonces a la que combina a los tres aspectos que hay que tomar en cuenta para un gas: presión, volumen y temperatura. Y esa sería la ley combinada de los gases. Curioso, si logras distinguir en esta ecuación, en la parte de arriba tenemos a la ley de Boyle, pero ahora añádele la temperatura, que tienen en común como denominador la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Vamos con el ejercicio 1. Para esto, trae un cuaderno, una hoja, un lapicero y manos a la obra. El ejercicio 1 dice así: hay un gas en un globo de 4.1 litros y disminuye a 2.5 litros a presión inicial de 210 kilopascales. Calcula la presión final. Antes de pasar a ello, recuerda la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. De este postulado vamos a desprender 4 fórmulas más. Una para encontrar la presión 1, que es igual a presión 2 por volumen 2 dividido volumen 1. La segunda, que es la que nos va a servir, presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido volumen 2. Volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido presión 1. Y por último, volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido presión 2. Ahora sí, voy por mi pizarrón y continuamos. Ahora sí, en el primer ejercicio se nos indica que hay un globo que tiene un volumen inicial, un volumen 1, de 4.1 litros a una presión de 210 kilopascales. Esos 210 kilopascales serían nuestra presión 1. Kilopascal es la magnitud con la que medimos la presión. No siempre es la misma magnitud para todos los problemas. Es muy común que en algunos otros encontremos ATM o atmósferas en lugar de kilopascales. Y al final, el globo termina con un volumen de 2.5 litros y queremos saber cuál sería la presión final. Ojo con esto. Empecemos a imaginarnos el problema. Inflamos un globo a esta presión, llega a un volumen considerable de 4.1 litros y luego se desinfla. Básicamente, ese es el fenómeno de lo que ocurre. Se desinfla hasta un volumen de 2.5 litros. Recuerda la ecuación para la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Despejamos lo que necesitamos, que sería volumen 2. Presión 2, perdón, como volumen 2 está multiplicándose. Al pasarse, bueno, o invertirse al otro lado de la igualdad, haría la función inversa. Si multiplica, ahora divide. Y nos quedaría de esta manera. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1. Como no lo moví del otro lado de la igualdad, se queda como está. Dividido el volumen 2, que sí estaba multiplicando, ahora tiene una acción inversa que es la de dividir. Ahora que ya tenemos la ecuación lista, sustituyamos datos. Presión 2, que es lo que necesito, es igual a la presión 1, que serían 210 kilopascales, por el volumen 1, que serían 4.1 litros, dividido mi volumen 2, 2.5 litros. Litros que está arriba lo puedo anular con litros que está abajo. Y procedemos a operar 210 por 4.1 dividido 2.5. Correcto, el resultado es 344.4. Como se anularon los litros, nos quedarían kilopascales. El globo termina con una presión de 344.4 kilopascales.
Suena un poco extraño cuando lo vemos con el número. Bueno, si la primera presión era 210, el globo se desinfla y terminamos con 344.4 kilopascales. Recuerda la idea del inversamente proporcional. Si la presión aumenta, teníamos una presión de 210, terminamos con una presión de 344. La presión aumentó. Entonces, ¿qué le va a pasar al volumen? Debe disminuir. Por eso es que el volumen inicial era de 4.1 litros y termina con menos volumen, que sería 2.5 litros. Ahora, vamos al siguiente. Ejercicio 2. Tenemos un gas a 980 atmósferas de presión a 300 mililitros de volumen y después la presión aumenta a 1880 atmósferas. ¿A qué volumen llegará? Pensamos, si primero la presión era 980 y luego la presión aumenta a 1880, recuerda la relación inversamente proporcional. Si la presión aumenta, entonces el volumen disminuye. Y de nuevo recordemos las ecuaciones que podemos desprender de la ley de Boyle. Presión 1 no es la que nos están pidiendo, presión 2 tampoco nos la están pidiendo, nos están pidiendo volumen 2. ¿A qué volumen llegará? Por lo tanto, vamos a utilizar a esta ecuación. En un momento vemos de dónde salió. Toma de nuevo tu lápiz, tu hoja y manos a la obra. Continuemos. Recuerda entonces que la ecuación de Boyle es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. De aquí van a salir todas esas ecuaciones que vimos hace un momento. Despleguemos los datos del problema. La presión 1, 980 atmósferas, volumen 1, 300 mililitros. Presión 2 aumenta a 1880 atmósferas. ¿Con qué volumen finaliza? Como yo necesito encontrar este volumen, voy a despejar a la presión 2. Como está multiplicando con el volumen, al igual que en el ejercicio anterior, al cambiarlo del lugar, al moverlo al otro lado de la igualdad, va a ejercer la operación contraria. Si estaba multiplicando, ahora divide. Entonces tengo volumen 2 es igual, como esto no lo moví a ningún lado, se mantiene, presión 1 por volumen 1 dividido la presión 2, que es a la que mueve. Voy a sustituir datos. Volumen 2 es igual. Presión 1, 980 atmósferas. Por el volumen 1, 300 mililitros. Dividido la presión 2, 1880 atmósferas. ¿De cuánto estamos hablando por el volumen 2? Correcto, de 156.38. ¿38 qué? Atmósferas con atmósferas las puedo cancelar, me quedarían mililitros, que es lo que estamos utilizando como magnitud para el volumen. Entonces, terminamos con un volumen de 156.38 mililitros. Eso ha sido todo por hoy y recuerda, soy Melissa y esto fue otra clase de química. Hasta la próxima.